Buen día, nosotros somos integrantes del Telebachillerato Comunitario de San Isidro. Estamos cursando cuarto semestre. Mi equipo está conformado por Bárbara Iraíz, Guadalupe, Zaira, Andrea, y yo, Gustavo. Nosotros hablaremos un poco sobre la República Restaurada. y también hablaremos de unos principales personajes que son Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Espero sea de su agrado y sea entendible. Gracias. Mi nombre es Benito Juárez, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Nací el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, México. Enfrenté una infancia difícil y carencias económicas. Logré obtener una educación básica y seguí estudiando leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Me involucré en la política y me convertí en un defensor de la democracia y los principios liberales. Participé efectivamente en la defensa de la Constitución de 1857, que buscaba establecer una república federal en México con una separación efectiva entre la Iglesia y el Estado. Ocupé varios cargos importantes, incluyendo el del gobierno de Oaxaca y ministro de Justicia. Durante el periodo conocido como la Reforma de México, luché contra la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Me convertí en presidente de México en múltiples ocasiones. Mi liderazgo fue específicamente destacado durante la Guerra de Reforma y la resistencia contra la ocupación francesa. Durante mi mandato promoví la educación escolar, la separación de la Iglesia-Estado, la reforma agraria y la modernización del país. Soy considerado uno de los líderes más influyentes de México y un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad. Mi legado perdura de la memoria colectiva de los mexicanos y mi figura es recordada en la historia de México como un ícono del liberalismo y el progreso. Mi frase conocida es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi nombre es Sebastián Lerdo de Tejada. Nací el 25 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz. Fui liberal, culto y político de ideas radicales. Mis padres, don Juan Antonio Lerdo de Tejada y doña Concepción Corral. Fui ministro de Relaciones Exteriores con el presidente Ignacio Comonfort del 5 de junio al 16 de septiembre de 1857 y fui presidente de México de 1872 a 1876. Realicé mis estudios en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, donde me gradué como abogado. Posteriormente me convertí en profesor de la misma institución. En 1861 fui electo diputado al Congreso y luché contra la invasión francesa de México al lado de Benito Juárez. Cuando triunfó la República, yo llegué a ser de manera simultánea ministro de Relaciones Exteriores y de Gobierno, presidente de la Suprema Corte y diputado. En 1871 contendió de la presidencia de la Nación, enfrentándome en las urnas a Benito Juárez y Porfirio Díaz. Aunque la popularidad de Juárez eliminó mi probabilidad de llegar a presidente del país, permanecía en el marco institucional. Un año después de esas elecciones, Juárez fallece y por disposición legal quedé como presidente. Durante mi mando puse en funcionamiento la primera línea del ferrocarril entre México y Veracruz, que significaba el inicio de otro de los proyectos del progreso acariciado por los liberales. Tristemente fallecí en Nueva York, donde radiqué desde mi salida del poder el 21 de abril de 1889. 11 de febrero de 1833 fue nombrado diputado elector de la Honorable Legislatura del Estado de Oaxaca en 1861 y de acuerdo con la Constitución fue nombrado presidente. Con este cargo creó el registro civil, abrogó los privilegios de clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. Fue coronado como emperador de México en 1864, conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. En 1867 venció al gobernador de Maximiliano y fue reelecto presidente de la República. Existían varios sectores en contra de su gobierno, entre ellos
Porfirio Díaz, candidato político que encabezó una rebelión en 1871. La República Restaurada fue un periodo histórico de México que comprende entre la derrota del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876. La restauración republicana en México comenzó el 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez regresó a la Ciudad de México luego de su victoria contra el Segundo Imperio. Generalmente se considera que terminó en 1876, cuando Sebastián Lerdo de Tejada, sucesor de Juárez, murió en 1872. Fue derrocado por la revolución encabezada por Porfirio Díaz. Díaz encabezó una última rebelión en 1876 contra la reelección de Lerdo. La República Restaurada significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa, pues en 1874 se restauró el Senado, que la Constitución de 1857 había abolido. El federalismo enfrentó varios problemas, como las numerosas revueltas que se produjeron bajo Lerdo, cuyo excesivo jacobinismo le granjeó la enemistad del clero y de las clases altas. Uno de los logros más destacados de este periodo fue la promulgación de la Constitución de 1857, que estableció los principios de la República Liberal y sentó las bases para la organización política y social de México. A pesar de estos esfuerzos por consolidar la República Restaurada, el país continuó enfrentando conflictos y tensiones internas, lo que eventualmente condujo al golpe de Estado de Porfirio Díaz en 1876, marcando el fin de la República Restaurada y abriendo paso al periodo conocido como Porfiriato. Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1823, tras concluir sus estudios en el Seminario Palafoxiano de Puebla. Viajó a la Ciudad de México para estudiar jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso. Durante el peregrinaje del gobierno republicano por todo el país, se convirtió en compañero inseparable del presidente Benito Juárez. Al triunfar la República, ocupó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación, diputado al Congreso General y presidente de la Suprema Corte. En 1871 contendió por la presidencia de la Nación, enfrentando a las urnas a Juárez y a Porfirio Díaz. La popularidad del benemérito eliminó las posibilidades de sus adversarios. Lerdo permaneció en el marco institucional. Al año siguiente, Juárez falleció y, por disposición de ley, Lerdo asumió la presidencia. Durante su periodo, los ordenamientos legales surgieron de la lucha de reformas. Fueron elevados a rango constitucional en 1876. Porfirio Díaz derrocó su gobierno con el Plan de Tuxtepec, por lo que se exilió en Nueva York, donde murió el 22 de abril de 1889.